Espectacular reportaje de The Economist, no solo sobre la figura política de Javier Milei, sino especialmente sobre la necesidad de tomarse en serio las ideas liberales libertarias que el propio Javier Milei promueve para todo el mundo. Veámoslo. La figura de Javier Milei no solo es importante por el hecho de que esté intentando, y por ahora consiguiendo, estabilizar y reflotar macroeconómicamente la Argentina. También es muy importante porque en estos momentos es uno de los principales, si no el principal, difusor de las ideas libertarias por todo el planeta. El hecho de que un autodeclarado anarcocapitalista haya llegado a la presidencia de la República Argentina y de que esté aplicando un programa económico claramente inspirado en principios libertarios y que está dando sus frutos, ha llevado a muchos otros gobiernos, a muchos otros intelectuales y a muchos otros medios de comunicación a interesarse y a hacer un seguimiento más de cerca de las ideas y de los principios del libertarismo, algo que por desgracia no había sucedido con la profusión que está ocurriendo ahora mismo en ningún otro momento de nuestra historia. Fíjense, si no, en esta espectacular portada del semanario inglés socialdemócrata The Economist. Declaración de Javier Milei: mi desprecio por el Estado es infinito. Creo que no somos realmente conscientes de la importancia de la coyuntura histórica que estamos viviendo. Cuidado, con esto no estoy diciendo que la historia ya haya girado definitivamente hacia el lado del liberalismo, ni mucho menos. Pero desde luego, nunca los liberales libertarios hemos tenido un altavoz mediático tan poderoso como el que tenemos ahora. Hace unos años habría sido absolutamente impensable que The Economist o cualquier otra publicación seria del establishment político-económico llevara en su portada una frase que alentara directamente el odio, el desprecio, la desconfianza estructural y radical hacia el Estado. Y eso es algo que ahora mismo sí está sucediendo. Es decir, ahora mismo las ideas liberales libertarias que plantean un rechazo frontal de las estructuras políticas existentes están comenzando a resonar, están comenzando a ser escuchadas en primer plano dentro de los medios de comunicación de las élites políticas y económicas de Occidente. Y este, desde luego, es el primer paso, veremos si se termina completando todo el camino o no, pero este es el primer paso para que una ideología que comenzaba siendo marginal, una ideología que defendían con mucha convicción, pero que defendían 4 personas sueltas, acabe convirtiéndose o pueda acabar convirtiéndose en el medio-largo plazo en una ideología hegemónica. La normalización política y social de estas ideas, la normalización política y social de que un grupo creciente de la población y de los intelectuales de la población, incluso de los políticos que emanan de esa población, hagan una enmienda a la totalidad del Estado, desde luego desplaza la ventana de Overton mucho más cerca del pensamiento liberal libertario de lo que lo estaba hasta el momento y en ningún otro momento de nuestra historia. Porque además, si uno lee el reportaje que se halla detrás de esta contundente portada en contra del estatismo, no es un reportaje donde se pretenda ridiculizar la figura de Javier Milei y de sus radicales ideas libertarias. Al contrario, es un reportaje donde se empieza a tomar seriamente la figura de Javier Milei y, sobre todo, de los principios libertarios que inspiran su programa económico. Atención, como digo, al texto del reportaje que acompaña esta portada. Javier Milei lleva un año como presidente de Argentina. Hizo campaña blandiendo una motosierra, pero su programa económico es serio y representa una de las dosis más radicales de medicina de libre mercado desde el thatcherismo. Conlleva riesgos, especialmente debido a la historia de inestabilidad de Argentina y a la personalidad explosiva de Javier Milei, pero las lecciones que pueden extraerse también son igualmente impactantes. La izquierda detesta a Milei y la derecha trampista lo abraza,
Pero en realidad Javier Milei no pertenece a ninguno de estos grupos. Ha demostrado que la continua expansión del Estado no es inevitable. Cuidado, este reconocimiento es algo absolutamente crucial. Desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, se nos ha querido vender la idea de que el único curso que podía seguir la historia era la de un Estado cada vez mayor, la de un Estado creciente, inexorablemente creciente. Y lo que está diciendo aquí The Economist es que Javier Milei demuestra que ese no tiene por qué ser el único rumbo posible de la historia, que el Estado también puede retroceder y que, por tanto, los liberales libertarios tenemos una oportunidad política. Ha demostrado que la continua expansión del Estado no es inevitable y representa una crítica fundamentada al populismo oportunista del tipo que practica Donald Trump. Milei cree en el libre comercio y los mercados libres, no en el proteccionismo, en la disciplina fiscal, no en el endeudamiento imprudente, y en lugar de alimentar fantasías populares, apuesta por decir verdades públicas, por duras que éstas sean. Argentina ha estado sumida en problemas durante décadas, con un Estado clientelizador, políticos que mentían y un banco central que imprimía dinero para tapar agujeros fiscales. Para controlar la inflación, sus gobiernos recurrieron a un torbellino de controles de precios, múltiples tipos de cambio y restricciones de capital. Es, hasta ahora, el único país en la historia moderna que ha caído de estatus de nación rica al grupo de ingresos medios. Milei fue elegido con un mandato para revertir este declive. Su motosierra ha reducido el gasto público en casi un tercio en términos reales, ha reducido a la mitad el número de ministerios y ha logrado un superávit presupuestario. Ha habido una destrucción masiva de regulaciones, liberando mercados desde el alquiler de viviendas hasta las aerolíneas. Los resultados están siendo alentadores. La inflación ha caído del 13% mensual al 3%. La percepción de los inversores sobre el riesgo de impago se ha reducido a la mitad. En realidad a bastante más de la mitad, pero da igual. Una economía golpeada comienza a mostrar signos de recuperación. Lo fascinante es la filosofía detrás de estas cifras. A menudo se agrupa erróneamente a Milei con líderes populistas como Trump, la extrema derecha en Francia y Alemania o Viktor Orbán en Hungría. En realidad proviene de una tradición diferente. Creyente acérrimo en los mercados abiertos y la libertad individual, tiene un fervor cuasi religioso por la libertad económica, un odio al socialismo y, como nos dijo en una entrevista esta semana, un infinito desprecio hacia el Estado. En lugar de política industrial y aranceles, promueve el comercio con empresas privadas que no interfieran en los asuntos internos de Argentina, incluidas las chinas. Es un republicano de Estado pequeño que admira a Margaret Thatcher. Su popularidad está aumentando y en este punto de su mandato es más popular en Argentina que sus predecesores recientes lo fueron en el suyo. Es decir, que es posible ganar las elecciones, gobernar y ser muy popular con principios liberales libertarios, al menos si se dan unas ciertas condiciones objetivas para que ese fuego prenda dentro de la sociedad. No nos equivoquemos, el experimento de Milei todavía podría salir mal. La austeridad ha provocado un aumento de la tasa de pobreza que saltó al 53% en el primer semestre de 2024 desde el 40% de un año antes. Milei podría tener dificultades para gobernar si la resistencia crece y la oposición peronista se organiza mejor. La confianza de los inversores será puesta a prueba si finalmente elimina los controles de capitales y mueve un peso sobrevaluado a un régimen de tipo de cambio flotante. Una caída de la moneda podría generar nerviosismo y hacer que la inflación vuelva a aumentar. Milei es una persona excéntrica que podría distraerse con guerras culturales sobre género y cambio climático y con ello descuidar su principal misión de devolver la economía argentina a la senda de crecimiento. No obstante, y a pesar de que Argentina es un país muy particular, el primer año de Milei deja lecciones para el resto del mundo, incluido para sus admiradores y detractores en Estados Unidos. Consideremos el crecimiento del Estado. La deuda pública global ha aumentado del 70% del PIB hace 20 años al 93% este año y llegará al 100% en 2030. La deuda es un flagelo no solo para los países ricos, sino también para China e India, que se enfrentan a déficits públicos colosales. La crisis financiera y la pandemia incrementaron el endeudamiento público y crearon la percepción de que el gobierno siempre intervendrá cuando las personas se enfrenten a adversidades. Muchos países se enfrentan a crecientes costes de salud y pensiones a medida que sus poblaciones
poblaciones envejecen, las regulaciones parecen acumularse sin fin, los gobiernos no saben cómo romper este ciclo de cada vez mayor intervencionismo. En algunos lugares, como Francia, la posibilidad de hacerlo amenaza con generar caos político. Algunas de las lecciones de Milei son técnicas. Para reducir el gasto, ha pedido a los departamentos gubernamentales recortar gastos en adquisiciones, costes administrativos y salarios, en lugar de reducir las transferencias de efectivo a los más pobres. Reconoció que controlar el gasto en pensiones es esencial porque una población envejecida consume gran parte del presupuesto, una realidad fiscal que muchos otros estados no quieren enfrentar. En el poder ha aprendido a añadir una dosis de pragmatismo a sus convicciones, ha marcado la dirección para Argentina, pero delega la negociación legislativa a su equipo y confía en ministros capacitados para supervisar la economía, destacadamente a Federico Sturzenegger, su zar de la desregulación. Quizá la mayor lección sobre Javier Milei sea acerca de su valentía y coherencia. Gusten o no, las políticas de Milei están alineadas entre sí, lo que amplifica su impacto. A diferencia de Trump, no ha prometido liberar el poder de los mercados y los consumidores en un momento y proteger a las empresas de la competencia en el siguiente momento. Al ganar batallas políticas para lograr reformas legislativas difíciles pero necesarias, ha demostrado que los votantes, si bien han estado acostumbrados a las banalidades edulcoradas de la política, son personas a las que se les puede confiar verdades, aunque sean duras. Milei, con sus chaquetas de cuero, su mantra anarcocapitalista y su temperamento explosivo, es un salvador improbable y puede que no salve a Argentina, pero su intento de confrontar de manera coherente y sistemática una de las encarnaciones más extremas de lo que ahora es un problema casi universal, merece ser observado de cerca en todo el mundo, incluida la Casa Blanca. Que The Economist haga un alegato tan claro y tan contundente en favor de tomar en serio las ideas liberales libertarias, no necesariamente de abrazarlas, pero sí de tomarlas en serio, de repensarlas y de reintroducirlas en el debate público, es sin duda una victoria cultural que muy pocos podíamos imaginar que se llegara a producir en el año 2024. Que después de tantos años de retroceso continuado de los mercados libres y del espacio de la sociedad civil fagocitados por un Estado creciente, expansivamente creciente, que después de tantos años sucediendo todo esto, ahora entre en el debate público mainstream la idea de que el Estado no es irreversible y de que incluso puede ser muy positivo revertirlo, reducirlo de manera muy radical, desde luego, como digo, es algo que muchos no esperábamos que se produjera en 2024. Y se ha producido en grandísima medida, no diré en exclusiva, pero casi en exclusiva, por la batalla cultural, por la guerra de las ideas que ha librado durante años de manera muy exitosa Javier Milei dentro de la Argentina, tan exitosa que ha llegado a ser presidente del país, y que ahora está comenzando a librar también de manera muy exitosa, y este reportaje de The Economist es una de las pruebas más palpables, fuera de la Argentina. Así que ojalá que la difusión, la diseminación de las ideas libertarias siga avanzando al muy rápido ritmo al que ha avanzado durante los últimos años, gracias en gran medida a Javier Milei, y el ejemplo reformista, revolucionario incluso de la Argentina, se reproduzca en muchas otras sociedades de nuestro socialdemócrata planeta.